En este video vamos a hablar de los lenguajes de programación más utilizados y su principal enfoque. Mi nombre es Ender Peña. Primero, ¿qué es un lenguaje de programación? Estos son una forma de comunicarnos con una computadora, una tablet o un teléfono e indicarle qué queremos hacer. Está formado por un conjunto de símbolos, códigos y reglas o sintaxis, es decir, maneras en las que debemos o reglas que debemos seguir para escribir ese código, y de esa manera podemos comunicarnos o decirle a la computadora que haga una determinada acción, ya sea desde cosas básicas hasta cuestiones mucho más complejas como llevar a cabo una aplicación web o un servicio web. Ellos permiten procesar de forma rápida y eficiente grandes y complejas cantidades de información. Recordemos que nosotros, los seres humanos, tenemos una capacidad muy limitada para procesar información de manera manual. De esta manera, con los lenguajes de programación podemos decirle a la computadora que procese todos estos datos y lo haga de manera mucho más eficiente para llevar a cabo tareas más complejas. Esto permite entonces establecer esa comunicación entre nosotros, el programador, y la máquina. Hablemos de uno de los lenguajes de programación más utilizados hoy día, que es el lenguaje C++. Este lenguaje es un lenguaje de programación orientado a objetos, es decir, con la filosofía POP. Este paradigma o este enfoque de llevar a cabo un proyecto es muy útil y es muy utilizado en esos proyectos grandes en los que hay varios programadores trabajando, cada uno llevando a cabo una determinada tarea, porque permite reutilizar código y permite llevar a cabo de una manera más eficiente y rápida esa ejecución de ese proyecto. Este lenguaje es una extensión del lenguaje C y además genera un código compacto y fácil de correr. Veamos algunas características de este lenguaje. Tiene uno de los lenguajes compilados más veloces que hay. Esta es una de las principales características de C++, la velocidad con la que se ejecuta. Es mucho más rápida en comparación a algunos otros lenguajes. Tiene un alto rendimiento, es uno de los lenguajes más complejos, ya que es un lenguaje muy amplio, con muchas características de funciones, con una sintaxis un poco rígida que al comienzo puede costar un poco para aprender. Es un lenguaje actualizado y es una buena opción para iniciarse en la programación, pero requiere de un mayor esfuerzo. Esto no quiere decir que no sea bueno aprenderlo por primera vez. Para comenzar con C++ puede que se requiera un esfuerzo mayor al comienzo, pero esto te va a dar una excelente base para luego aprender otros lenguajes de programación, y esto va a hacer que sea mucho más fácil, ya que los otros lenguajes suelen ser más sencillos. Veamos algunas aplicaciones de C++. Se suele utilizar muchísimo en los navegadores web debido a esa característica que tiene de velocidad. En los navegadores web es muy importante que las búsquedas y la ejecución de sus servicios y aplicaciones se haga con velocidad. Por ejemplo, también la suite de Adobe se utiliza C++ al igual que Mac, la suite de ofimática de Office como Word, como Excel, la base de datos MySQL y también Photoshop. En general, Windows también, todos estos son software en los que se utiliza C++. C++ se recomienda actualmente para proyectos muy específicos y de alta complejidad. Debido a que es un lenguaje bastante amplio y un poco complejo, se recomienda o es muy útil utilizarlo en esos proyectos con especificaciones muy grandes en los que sea un poco complejo llevar a cabo, ya que C++ suele desempeñarse bien en esos. También es utilizado en el desarrollo de videojuegos ampliamente, sobre todo en los juegos de streaming, por ejemplo, en los que son online, ya que se requiere que la ejecución sea bastante rápida porque estamos bajo un juego que se realiza en línea, ¿no? Este otro lenguaje, que es C Sharp, es un lenguaje de programación desarrollado por Microsoft y fue desarrollado con el fin de crear aplicaciones ejecutadas en .NET, en el framework de .NET. Un framework es un conjunto de herramientas y tecnologías que nos permiten a nosotros llevar a cabo un orden y poder ejecutar un proyecto de una manera mucho más fácil y ordenada. Además de que todas estas tecnologías y herramientas que nos brindan, pues nos permiten que ese desarrollo sea mucho más completo. Veamos algunas características de C Sharp. Tiene una sintaxis sencilla, es mucho más sencilla en comparación a C++. Esto facilita a nosotros, el programador, la escritura del código. Además dispone de un número de bibliotecas para utilizar. Es un lenguaje actualizado, es compatible con C y con C++. Y es un lenguaje fácil de aprender y muy intuitivo. Es decir, que es ideal para aquellas personas que quieran iniciarse en el mundo de la programación y que no se les haga muy difícil hacerlo.
Algunas aplicaciones en C Sharp son, por ejemplo, los videojuegos. El motor de gráficos Unity lo utilizan muchísimo para desarrollar videojuegos, principalmente videojuegos 2D. Visual Studio es un software también que se utiliza muchísimo para llevar a cabo aplicaciones ya sea web o de escritorio. Y acá podemos ver todo el conjunto de aplicaciones de este lenguaje, que va desde aplicaciones móviles para nuestro teléfono, como aplicaciones de escritorio para la PC, servicios en la nube, también lo que es el almacenamiento de datos, por lo menos la base de datos SQL, los servidores, y también, por ejemplo, lo utiliza la suite ofimática de Office. Ahora hablemos del lenguaje Python. Python es un lenguaje de programación muy potente y que actualmente es ampliamente utilizado en el mundo. Su principal filosofía es la que sea legible por cualquier persona que se está comenzando en el mundo de la programación. Esto hace que Python priorice que el código sea lo más entendible posible y que usemos o escribamos la menor cantidad de líneas de código. Dispone de una sintaxis sencilla. Y veamos ahora algunas características de este lenguaje. Es un lenguaje de propósito general, es decir, se utiliza para muchísimos enfoques, para muchísimas cosas, ya sea desde desarrollo web hasta aplicaciones web y inteligencia artificial. Es ideal para trabajar con grandes cantidades de datos, ya que tiene muy buena integración con algunos otros servicios como las bases de datos o algunos servicios web. Permite ahorrar tiempo y recursos, lo que facilita su compresión e implementación. Ya que vamos a escribir menos cantidades o menos líneas de código con Python, el poder depurar esos programas, el poder implementarlos y solucionar los errores y en general desarrollar una aplicación, por ejemplo, va a ser mucho más rápido. Algunas aplicaciones de Python son, por ejemplo, la inteligencia artificial. ¿En qué consiste esto? Consiste en crear aplicaciones o servicios que tengan esa característica de inteligencia, es decir, que aprendan por sí solos y vayan mejorando con esa adquisición de datos, al igual o de manera relativamente cercana a como lo hacemos nosotros los seres humanos. Un ejemplo de esto son los vehículos autónomos, en los que poco a poco se van entrenando para que ellos aprendan a reconocer a otros vehículos, obstáculos o personas, y de esa manera poder obtener un sistema de conducción semiautónoma. También está lo que es la detección y el análisis facial. Por ejemplo, con Python se puede desarrollar sistemas que por lo menos la tecnología que está en nuestros teléfonos celulares, en los que se detecta el rostro, y también en las cámaras de seguridad, etcétera, en distintas características en las que se analicen no solamente el rostro, sino también análisis de imágenes. Python es muy utilizado hoy día por las empresas. También está lo que son los sistemas recomendadores. Por lo menos en Netflix ya podemos ver que nos recomienda películas que probablemente nos guste, y esto lo hace a través de algoritmos de inteligencia artificial en los que nos recomiendan aquellas películas que probablemente nos van a gustar en base a las que hemos visto antes y en base a esos perfiles de usuarios que han visto películas similares a los de nosotros. También está Amazon, que nos recomiendan productos y servicios, y Spotify, que nos recomienda música. Estos tres son ejemplos de servicios o grandes empresas que utilizan Python para implementar en sus plataformas sistemas recomendadores para mostrarnos aquellos servicios o productos que probablemente nosotros deseemos consumir. También una aplicación de Python son las aplicaciones web. Particularmente se utiliza para el backend, es decir, para la parte del servidor, la parte en la que se guardan los datos y donde se establece y se estructura toda la lógica de una aplicación web o de una página web. Finalmente, Python tiene otra aplicación que es lo que se llama Big Data o análisis de datos. Y el Big Data es toda esa información que se genera día a día en las redes sociales. Como ya sabemos, nosotros usamos las redes sociales día a día. Y en ese uso de redes sociales generamos información acerca de lo que nos gusta, de lo que vemos, de todo el contenido que día a día vemos y consumimos. Y todos esos datos lo utilizan las empresas para generar soluciones de marketing, para ver qué productos nos quieren vender o qué servicios nos puedan ofrecer, y de esa manera maximizar los ingresos de la empresa. Por lo tanto, se puede ver que Python es un lenguaje multipropósito que se utiliza para grandes aplicaciones.